Bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en un fenómeno global, ¿eh? Las dictaduras militares. Un tema complejo, sí, señor. Tenemos un informe muy completo que analiza, bueno, su cronología, las consecuencias que tuvieron y cómo terminaron en... Nuestra misión aquí, intentar destilar las claves para entender estos regímenes. Así que, venga, vamos a desgranar esto. A ver, ¿qué define exactamente a una dictadura militar según estas fuentes? Pues fundamentalmente es el control del Estado por las Fuerzas Armadas. Casi siempre, claro, después de un golpe que, bueno, que suspende la Constitución, las libertades... Se cargan las reglas del juego, digamos. Eso es. Y se caracterizan siempre por la represión, la restricción de libertades y un discurso muy machacón sobre la seguridad nacional, el orden. Claro. El siglo XX vio muchísimas, en parte importante por la Guerra Fría, ¿sabes? Ahí tocamos un punto clave que el informe resalta mucho. Esa tensión global este-oeste a menudo sirvió como de excusa, ¿verdad? Exacto, exacto. Se utilizó para justificar intervenciones, para apoyar regímenes autoritarios con la excusa del anticomunismo. La famosa doctrina de seguridad nacional, por ejemplo, impulsada desde Estados Unidos en América Latina. Sí, la DSN. Pues es un ejemplo clarísimo. Dio, digamos, cobertura ideológica y a veces hasta material a juntas militares, pues en Chile, Argentina, Paraguay. Pero no solo allí, ¿no? El informe menciona otros casos. No, claro. Vimos patrones parecidos en Corea del Sur, con Park Chung-hee, o en Pakistán. Al final, esto les facilitó aplicar tácticas represivas extremas, con cierta impunidad internacional, al menos al principio. Y esas tácticas, el informe describe un patrón que da escalofríos, la verdad. No es solo que no haya democracia. No, que va. Es mucho más. Hablamos de terrorismo de Estado planificado. O sea, miles de asesinatos políticos, desapariciones forzadas, que dejaban a las familias destrozadas, en un limbo. Terrible. El uso sistemático de la tortura. El exilio masivo fue otra cosa constante. Países como Argentina, Chile, Uruguay se vaciaron de intelectuales, de artistas, de activistas. Una fuga de cerebros forzada. Y además, un ataque directo al tejido social. Sindicatos, universidades, cualquier organización civil independiente era vista como una amenaza, y había que neutralizarla. Lo vimos en Bolivia, en Brasil. El objetivo era una sociedad, pues eso, atomizada, con miedo. Es interesante también cómo las fuentes tocan el tema económico, porque a veces intenta vender la idea de que estos regímenes eran modernizadores o eficientes. Sí, es un argumento que a veces sale. Y bueno, hubo casos de crecimiento económico, notable bajo dictaduras. El ejemplo típico es el milagro de Corea del Sur. Claro. Pero ojo, incluso allí eso vino con una represión brutal y unas condiciones laborales durísimas. Y en muchos otros casos, Nigeria o varias etapas en Bolivia, lo que más hubo fue corrupción a gran escala, aumento de la desigualdad, una dependencia económica del exterior tremenda. Y no hay que olvidar la coordinación represiva entre países. El Plan Cóndor en Sudamérica es el ejemplo más siniestro. Sí, una colaboración para cazar disidentes más allá de sus fronteras. Exactamente. Terrorismo de Estado coordinado. Entonces, a ver, tenemos regímenes basados en la fuerza bruta, represión coordinada, justificación internacional a veces, y aquí es donde para mí se pone realmente interesante. ¿Cómo caen? ¿Cómo se desmoronan estructuras que parecen tan férreas? El informe es fascinante en esto, porque dice que no hay una sola respuesta. Exacto. Y eso es crucial entenderlo. Las vías de salida son, pues, muy diversas. A veces, el empujón viene de fuera y es muy claro. Una derrota militar que los humilla. Como le pasó a la Junta Argentina con las Malvinas, que les quitó toda la legitimidad que les quedaba. Toda. Otras veces, y esto es paradójico, el fin empieza con algo que inicia el propio régimen, y se les vuelve en contra. El caso más famoso, quizá, es el plebiscito del 88 en Chile. Pinochet lo convocó pensando que ganaba. ¿Y perdió? Un error de cálculo total. O sea que los propios dictadores pueden medir mal sus fuerzas o el hartazgo de la gente. Exacto. Y hablando de la gente, la presión desde abajo también es clave, según los documentos. Fundamental. La movilización popular, cuando es masiva y sostenida, fue determinante en Uruguay, por ejemplo, para forzar una salida negociada. También en Sudán, aunque los resultados luego han sido complicados. Ya. En Corea del Sur, las protestas de estudiantes y ciudadanos fueron minando al régimen militar poco a poco.
Pero ojo, también hay caídas que vienen de dentro. Del propio ejército. Sí, golpes internos, facciones militares que se enfrentan por el poder o porque no están de acuerdo con el rumbo. Lo vimos en Paraguay cuando cayó Stroessner o en momentos de mucha inestabilidad en Bolivia y Nigeria. O sea, la misma estructura que sostiene al dictador puede ser la que lo tire. Qué curioso. ¿Y qué más? ¿Qué otros factores aparecen? Hay más, sí. A veces la muerte del dictador abre una puerta. Pasó con Zia-ul Haq en Pakistán o con Sani Abacha en Nigeria, aunque esto no siempre significa democracia directa o estable, ¿eh? Claro, puede haber un vacío de poder o que otro tome el relevo, exacto. Mira, Corea del Sur tras el asesinato de Park. O crisis externas que no son militares. La crisis de Chipre en el 74 fue lo que desestabilizó fatalmente a la dictadura de los coroneles en Grecia. Anda, eso no lo sabía. Y un último factor, el simple agotamiento. Conflictos largos, muy costosos, Portugal, por ejemplo, con sus guerras coloniales en África. Eso llevó directamente a la revolución de los claveles y al fin de la dictadura. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Hemos visto una variedad enorme de finales, pero parece que la caída del dictador no siempre es el final feliz de la historia, ¿no? Esos, pues largos, frágiles, y muchas veces no son lineales. Que pueden ir hacia atrás. Claro, vemos ejemplos como Egipto después de la primavera árabe, o Sudán mismo, donde la caída de un dictador puede dar paso a nuevos ciclos de autoritarismo o a una inestabilidad que dura años. ¿Y la influencia militar desaparece así como así? Kera puede pervivir durante décadas, en la política, en la economía. Pakistán es un caso muy claro, pero pasa de forma más sutil en otros sitios, Y luego está el tema de la rendición de cuentas por los crímenes del pasado. que es un desafío enorme. Inmenso. A menudo se bloquea con amnistías, con resistencias de los propios militares, y eso deja heridas abiertas durante generaciones. Buf, ha sido una inversión intensa, ¿eh? Hemos visto patrones claros de control, de represión, pero sobre todo la increíble diversidad de factores internos y externos que pueden acabar con estos regímenes. Y lo complicado que es siempre el día después. Sí, y quizá como reflexión final que nos dejan estas lecturas, a mí me surge una pregunta. Si vemos que la sombra del poder militar puede seguir ahí, flotando sobre una sociedad, mucho después de que los militares dejen, digamos, formalmente el gobierno, ¿qué hace falta de verdad? Más allá de elecciones, de nuevas constituciones, ¿qué mecanismos necesita una sociedad para desmontar ese legado tan profundo y asegurarse de que la democracia eche raíces de verdad y no sea solo, pues eso, una fachada? Una pregunta potente para dejarla ahí, flotando.